Bien, hermanos, seguimos en nuestra serie, no el Evangelio según Levítico, que están en Puente Alto, sino que acá estamos en una serie hace rato ya sobre el libro de los Hechos, o en el libro de los Hechos. Así que quiero invitarlos a abrir la Biblia en el capítulo 15. Nos queda la última parte del capítulo 15 y parte del capítulo 16. Específicamente voy a dar lectura entre los versos 36 del capítulo 15 hasta el verso 10 del capítulo 16. Va a ser el texto y el relato para el mensaje de hoy. Hechos 15, 36 al verso 10 del capítulo 16. Dice así la palabra del Señor. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando las iglesias. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana y de padre griego. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara. Para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, pues todos sabían que su padre era griego. Cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir a Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Tengamos una palabra de oración. Señor, una vez más oramos a ti con gratitud, convencidos que tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra. Y necesitamos, Señor, al acudir a ella, buscando allí entender, comprender y saber lo que tú quieres para nosotros, la luz, la guía de tu Santo Espíritu. Señor, que ese Santo Espíritu que habita en nosotros, en medio de nosotros, en la iglesia, sea quien nos convenza de pecado, pero también es que nos consuele y anime a hacer tu voluntad y a vivir las vidas que tú quieres y anhelas que vivamos para tu honra y tu gloria. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, queridos, seguimos como contexto en Antioquía, en el lugar donde también se había plantado, se había fundado una iglesia, y la iglesia moviéndose, o la iglesia movilizándose y trabajando allí. Los líderes en esa iglesia, especialmente Pablo y Bernabé, han pasado tiempo discipulando, han pasado tiempo capacitando a los hermanos allí. Los apóstoles, particularmente Pablo y Bernabé, que son los protagonistas en este momento, no han viajado, como yo les comentaba en los sermones anteriores, a pasar tiempos de descanso. Sin lugar a dudas necesitan descanso y descansan, pero estos viajes no han sido turísticos. Estos viajes de varios kilómetros, han sido y partieron, ¿no es cierto?, en Antioquía, justamente despidiéndolos y enviándolos a fundar o a plantar otras iglesias. Pronto, habiendo vuelto a Antioquía, nace la inquietud de Pablo de visitar las iglesias de la provincia de Galacia, de esos lugares de Asia también, para ver cómo seguían, para ver cómo estaban. Ya habían pasado aproximadamente 5 años. O sea, era un tiempo, según para Pablo, ¿no es cierto?, más que suficiente para saber qué pasaba con la iglesia. Las iglesias fueron plantadas, fueron instalados allí, ¿no es cierto?, presbíteros o ancianos,
las iglesias estaban, de alguna manera, antes que ellos las dejaran prosperando, pero habían pasado 5 años. Es necesario saber cómo están, es necesario saber cuáles eran sus necesidades. Y es en este contexto, y lo que estamos viendo ahora a modo de introducción, donde lamentablemente se deja claro en la Escritura un episodio poco alegre en la vida de estos dos colegas y amigos. Me refiero a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque hay un conflicto y se produce allí una separación. Sin embargo, vamos a ver también, porque el relato se hace cargo de eso, que en la providencia de Dios, ¿qué significa esto? Que nada de estas cosas que suceden, incluso esta separación, que la vamos a ver también, queda al azar, sino que está gobernada por el Señor. A pesar de esta separación, o mejor dicho, usando incluso esta separación, esto no impide que el Evangelio y que las iglesias sigan creciendo por todo lugar. ¿Ya? De eso en general nos va a plantear o nos hace ver este relato. Como primera cosa vamos a ver y vamos a poner atención en esta discordia, en este conflicto. Como segunda cosa vamos a ver cómo el apóstol, en la persona del apóstol Pablo se muestra también tolerancia, amor por la iglesia y también cómo él elabora una estrategia con respecto a cómo seguir predicando y avanzando con el Evangelio. Y por último, antes de pasar a tener algunas aplicaciones con respecto al sermón, vamos a ver una vez más cómo el Espíritu Santo es protagonista en el libro de los Hechos, en este caso guiando e empujando también, ¿no es cierto?, a la misión. Entonces, como primera cosa, vamos a centrarnos en este conflicto o en esta discordia. Yo ocupé la palabra discordia de manera intencional, aunque en el texto, en la Reina Valera contemporánea, ocupa una palabra muy parecida, que es desacuerdo, ¿ya? Pero la palabra discordia o desacuerdo, puntualmente estas palabras tienen una raíz que es muy interesante. Porque cuando hablamos de discordia, etimológicamente hablando, está separado, va a parecer como chiste esto, por dis y por cordia. Es obvio. Pero esto tiene la raíz latina de la palabra, nos hace entender algo profundo a la vez. Dis significa separación. Y cordis, ¿no es cierto?, la raíz de donde viene el resto de la palabra, viene de corazón. De ahí vienen las palabras de acuerdo, en desacuerdo, cordón, por ejemplo. Todo eso tiene que ver o está asociado a la palabra corazón en el latín. Entonces lo que surgió aquí fue una separación entre estas dos personas, como vamos a ver en Pablo y en Bernabé, que tenía que ver con una separación con sentimiento. No una separación que tenga que ver con un acuerdo, porque puede haber una separación acordada. Puede decir, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo, de corazón, y tú partes para allá y yo parto para acá. No existió eso, sino que hubo una discordia. Y el antónimo, justamente, de discordia es acuerdo. Y no existió eso. Podemos verlo que Lucas lo deja muy claro en el texto. Y esto es importante, hermano, porque uno podría pensar que la vida en la iglesia, la vida de los líderes, la vida de los cristianos, siempre es como miel sobre hojuelas. Pero no es así. La Escritura una y otra vez nos va mostrando que el hombre, como género, ¿verdad?, genéricamente me refiero, siendo hijo del Señor, siempre tiene restos de la vieja criatura. Incluso el gran apóstol Pablo o Bernabé. Entonces, lo que sucede en este desacuerdo, lo que sucede en esta discordia, justo es en esta idea de ir a visitar a las iglesias que habían sido plantadas. ¿Ya? Pablo le dice, ¿sabes qué es necesario esto? Vamos, Bernabé. Y Bernabé le dice a Pablo, ok, oye, incorporemos a mi sobrino. Algunos dicen que era primo, pero primo o sobrino en este caso da lo mismo. Era pariente, un pariente muy cercano. Incorporemos a Juan Marcos. Vamos con él ahora porque nos va a servir. Entonces, eso a Pablo no le gusta para nada. Y ya sabemos, porque lo vimos en los sermones anteriores, ¿verdad?, que a mitad de camino, en un primer viaje que hizo Pablo y Bernabé, Juan Marcos le vienen los chirimbombos. No sé, algunos dicen que le echó de menos a la mamá, porque era joven y se volvió a Jerusalén. Y eso no le gustó a Pablo desde allí.
Entonces ahora Pablo escucha de Bernabé y dice, ¿me estáis bromeando? ¿Juan Marcos otra vez? No, no quiero. Entonces la escritura nos dice, el relato, que hubo tal desacuerdo entre ellos que terminan por dividirse. A Pablo nada le gustó eso, y 5 años después de que había sucedido esto, ojo, 5 años después, todavía podríamos decir el apóstol tenía esta espinita clavada. Todavía tenía esta espinita clavada con Juan Marcos. Este tipo fue un chueco, yo puedo pensar o intentar pensar como el apóstol Pablo, y no quiero que nos venga a hacer la misma otra vez. Entonces tiraba por un lado Bernabé y tiraba por el otro Pablo, dice la escritura, y no se pudieron poner de acuerdo. Y lo más probable es que ambos tuviesen muy buenas razones, uno para que fuera y el otro para que no. El asunto es que fue tan grave que no llegaron a tal puerto. Lo que existió en realidad aquí fue una discusión. Tampoco podemos usar palabras buenas, palabras bonitas. O sea, se tienen que haber agarrado de las mechas. Porque lo que el relato dice que fue tal el desacuerdo que fue una discusión en realidad. No dice más detalle de qué palabras se dijeron, pero tienen que haber sido palabras fuertes. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que sin lugar a duda hubo de parte de ambos intransigencia. No quisieron ceder, ninguno. O sea, tenían su carácter, Bernabé y Pablo. Pero eso significa también hubo obstinación, que es más que intransigencia. O sea, fueron duros de cabeza, fueron tercos. Ambos porfiaron en sus propias ideas. Y como resultado, Pablo ignoró la propuesta de Bernabé y escogió como acompañante y ayuda, ¿no es cierto?, a Silas, que era otro de los líderes que se estaban levantando y que se estaban formando, mientras que Bernabé, junto a sus sobrinos, se embarcaron a su tierra natal, a Chipre. ¿Se acuerdan que el relato anteriormente nos decía, ¿no es cierto?, que Bernabé era original de Chipre? Toma a Juan Marcos, vámonos a Chipre, allí también hay discípulos, vamos a ir para allá. Y Pablo y Bernabé, ¿no es cierto?, se van a otro lugar, caminando en dirección hacia donde estaban las otras iglesias que habían plantado en la provincia de Galacia. Como les comenté antes, Dios usó inclusive esta discordia de manera que el evangelio siguiera avanzando y afianzándose en las regiones donde ya estaba plantado y mucho más allá. Tanto así que en este viaje es donde por primera vez el evangelio llega al territorio, en ese tiempo, al territorio considerado como el continente europeo, ¿ya? Para nosotros hoy día, claro, Grecia, Europa, Turquía, donde estaba la iglesia de Galacia en Europa, pero en ese momento todo eso era parte del continente asiático. Entonces, en este viaje de Pablo, justo a propósito de esta discordia, es donde el evangelio llega mucho más allá de las fronteras, parte del Imperio Romano, pero llega a Macedonia, que era lo que hoy es por ahí cerquita de Bulgaria, digamos, o la Europa del Este, ¿ya? Por último, en este primer punto, podemos observar que el tiempo hizo que Pablo reflexionara. Esto no está en el texto, pero tenemos que ver también la Biblia más en general. El tiempo hizo que Pablo reflexionara y se reconciliara con sus hermanos, en este caso con Bernabé y con Juan Marcos. No podemos dejar esto al azar y no podemos dejar esto en el aire, porque la sensación que nos queda, el apóstol se nos cayó, claro, pecó en esto. Pero el tiempo hizo, y el Espíritu Santo obrando en el apóstol, hizo que reflexionara y se reconciliara, en este caso, con estos hermanos. No hay detalles al respecto, pero sí claras evidencias de esto. Por ejemplo, tenemos la carta a la iglesia en Colosas, y dice esto. Voy a leer en Colosenses, capítulo 4, los versos 10 al 11. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, escribe allí el apóstol. Lo mismo que Marcos. Este es Juan Marcos. Estaba al lado de Pablo allí. O sea, algo sucedió que después el apóstol lo incorporó también como su ayudante. También dice Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlo, recíbanlo bien. O sea, este que estaba así, ¿no es cierto? El tiempo y el Señor y el Espíritu Santo hace que, ¿no es cierto?, se reconcilien. Y fíjense lo que viene después en otra cita. También lo saluda Judas, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos, incorporados a Juan Marcos,
que me han ayudado y que me dan ayuda en el reino de Dios, y para mí han sido un gran consuelo. O sea, Juan Marcos, que no quería verlo, el apóstol Pablo ahora está diciendo que él son un consuelo para su vida junto con otros hermanos. Leo 2 Timoteo capítulo 4 al respecto, en el verso 11. Solo Lucas está conmigo, el mismo autor de los Hechos. ¿Ya? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio, le dice a Timoteo. Fíjense cómo cambian las cosas. El Señor cambia también los corazones. Y por último quiero leer 2 versos de la epístola a Filemón, los versos 23 y 24. No me pregunten el capítulo, porque es un solo capítulo. ¿Qué capítulo? No, 23 y 24. Te saludan Epafras, le escribe, ¿no es cierto?, en este caso Pablo a Filemón. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Un final feliz, gracias al Señor. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. La Escritura se hace cargo también de la debilidad, incluso de los más grandes líderes que nosotros podemos observar. La discordia existió, el Señor la usó incluso para que el Evangelio fuera más allá de las fronteras que ellos mismos creían que podía llegar, en este caso hasta Macedonia, como vamos a ver más adelante. Pero también podemos ver en el texto, y este es el otro punto que quiero compartir con ustedes, cómo el apóstol Pablo muestra tolerancia, siendo, como ya vimos, un hombre de mucho carácter, y no siempre, ojo, la palabra carácter significa algo positivo. Una persona puede tener un carácter muy fuerte, pero puede llegar a ser significativamente destructivo incluso. Podemos ver cómo ese carácter del apóstol Pablo y por otro lado el de Bernabé llegaron a ser intransigentes, ¿ya? Pero aquí vamos a ver cómo también el Señor doblega al apóstol usando ese mismo carácter para bien. Como les comenté hace unos minutos, lo triste que aconteció entre Pablo y Bernabé no afectó el obrar de Dios en su soberana voluntad. Qué triste sería que nuestros malos comportamientos, nuestro mal testimonio, mi manera de ser intransigente, como queramos, ¿no es cierto?, afectara los planes del Señor. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Se imaginan que lo que ustedes hagan afecte los planes del Señor? Sin lugar a dudas, lo que ustedes o yo hagamos afectan y somos responsables de cosas que pueden rebotar, que pueden afectar a los hermanos, pero no los planes del Señor. ¿Ya? Entonces, lo que vemos acá es que en el obrar de Dios y en su soberana voluntad, esta discrepancia en estos hermanos no afectó los planes del Señor. Y ojo, no es una excusa. No es una excusa esta discordia, porque a veces pasan con estas cosas y ocupamos la Biblia y la torcemos. Oye, pero yo me comporté así porque le paré los carros a este otro, porque ¿cómo Pablo y Bernabé? ¿Ah? ¿Y cómo Pablo se pelearon y yo no me puedo pelear? No son excusas. ¿Ya? Dios usó esto y Dios se encargó que la labor de Pablo fuera de bendición por donde se dirigían o a donde se dirigieron junto con Sila. Tanto así, o lo deja expresado el texto en el verso 41 del capítulo 15, y dice, y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. O sea, cuando se devolvieron por el mismo camino donde habían plantado las iglesias hace 5 años atrás, ¿qué es lo que hicieron ellos? Fueron confirmando a las iglesias. ¿Confirmando qué? Confirmando el Evangelio, confirmando la verdad que ya habían plantado, confirmando, porque no se plantaron solamente iglesias. Para que una iglesia sea plantada, tiene que ser necesariamente plantado el Evangelio. No se puede plantar una iglesia si no está plantado en el Evangelio en el corazón de las personas. De hecho, lo que sucede cada domingo, el predicador que sea que se pare en un púlpito, lo que tiene que hacer, predicando el Evangelio, predicando la palabra del Señor, es seguir afianzando lo que ha sido plantado. ¿Ya? Cuando usamos o vemos, ¿no es cierto?, comúnmente en el mundo agrícola, una plantación, un cultivo, lo que sea anual o sean cultivos de rotaciones más largas como un huerto frutícola, ¿no es cierto? Las plantas tienen que ser afianzadas a través de muchas prácticas culturales o prácticas de abonos, etc. Tienen que ser afianzadas. Eso sucede también con la fe.
el evangelio tiene que seguir siendo afianzado en la iglesia, en cada uno de nosotros, para que las iglesias sean fortalecidas y el evangelio siga avanzando. Y eso es lo que está sucediendo y lo que nos está diciendo el relato. Pablo y Silas llegan a las ciudades donde ya se habían plantado a esta iglesia en su primer viaje junto a Bernabé. Y allí conoce a un joven líder llamado Timoteo, que nos dice ahí el relato. Y este Timoteo tenía una muy buena reputación, o muy buen testimonio, o como lo dice textualmente el relato, en el verso 2 del capítulo 16, los hermanos que estaban en Listra y de Iconio hablaban muy bien de él. Hablaban muy bien de Timoteo. Eso significa que Timoteo tenía un muy buen testimonio. O sea, era un tipo íntegro. No hablaban mal de él. No, por lo menos no tenía, entre comillas, yayitas evidentes. Hablaban muy bien de él. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? De una manera muy sabia, lo recluta para el ministerio, lo recluta para seguir discipulándolo y para seguir formando a este incipiente líder, y lo recluta para ir con él en este viaje. Lo mejor que puede hacer Pablo en este caso para formar a una persona es llevarlo con él. ¿Y a quién está imitando el apóstol aquí? A Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando fue llamando a sus discípulos más cercanos a los 12? Pasaba tiempo con ellos. Entonces, ¿qué mejor, dice Pablo, que reclutarlo, llevarlo conmigo y seguir formándolo? Ahora, había aquí un problema de tipo religioso ceremonial que Pablo quiso evitar. Y a esto nos referimos en el sermón de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que a propósito del concilio de Jerusalén, que se forma este concilio, se forma esta asamblea con los apóstoles y con otros líderes para zanjar si era necesaria o no la circuncisión para la salvación. ¿Se acuerdan de todo ese rollo? De todo ese problema que gracias a Dios se zanja de una manera muy sabia en el concilio. Bueno, esto nos había zanjado ya así de manera tajante. De hecho, el relato nos dice que cuando pasaban en el verso 4, cuando ellos pasaban por las ciudades, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Esto eran las reglas del mismo concilio. O sea, esto recién estaba volviendo a las iglesias para que las iglesias fueran confirmadas en la fe. Que no era necesaria la circuncisión como muchos predicaban y estaban enseñando. Si usted no se circuncida, no es salvo. ¿Ya? Entonces, este problema seguía estando latente, por donde Pablo y Bernabé, perdón, en este caso Pablo y Silas, iban avanzando. Entonces, Pablo aquí quiere evitar este problema. ¿Y qué hace? Le pide a Timoteo que se circuncide. Timoteo era mestizo, podríamos decir, desde el punto de vista hebreo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque era de una mamá judía y de un padre gentil, o no hebreo, o no judío, que la Biblia dice que era griego. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vamos a pasar otra vez por las iglesias, vamos de vuelta, van a entender y van a conocer, porque era muy conocido Timoteo como un joven líder, ¿no es cierto? Hablaban muy bien de él, pero lo conocían que era de papá griego. ¿Qué iba a pasar? Los judíos van a empezar a molestar, van a empezar a decir, ¿y cómo andáis con este? Tú sabes que esta es una persona que si no es judía pura, digamos así, es un inmundo, es un gentil. El apóstol le pide entonces a Timoteo que se circuncide, como dice el verso 3 del capítulo 16, para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares. Ahora, alguien que viene siguiendo la serie, esta serie dirá, bueno, y el apóstol se está contradiciendo con esto, porque no estaba luchando, él no fue junto a Bernabé y llevaron esta problemática a Jerusalén para que discutieran este asunto, porque estaban presionando para que las personas se circuncidaran, y resulta que ahora él mismo le dice a Timoteo, oye, circuncídate. Total, a mí no me va a doler, dice el apóstol Pablo. A ti te va a doler. El apóstol Pablo le ha circuncidado de cabro chico. Circuncídate. ¿Cómo entonces? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Habrá algún tipo de inconsecuencia con el apóstol en esta decisión, en esta petición? Otra vez, ¿recuerdan toda la problemática que llevó a la celebración del mismo concilio? ¿Cómo podemos explicar esto? De dos maneras. Primero, el asunto ya estaba zanjado en el sentido de que el concilio había dado una resolución. Y vimos que no fue una resolución de personas que se pusieron a pensar y a razonar, que no fue una cuestión de, como dice la Biblia usando palabras bíblicas, de humana sabiduría,
sino que esta resolución fue tomada porque, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo convenció. El Espíritu Santo incluso lo llevó a las Escrituras. ¿Se acuerdan que en este caso Santiago o Jacobo, ¿no es cierto?, cita al profeta, ¿no es cierto?, cita las profecías para decir al profeta Amós, si no me equivoco, diciendo que esto iba a suceder en algún momento, de que los gentiles se iban a volver y iban a ser parte del pueblo del Señor. Entonces, no molesten a los gentiles que se vuelven al Evangelio, ¿ya? Entonces, primero, el asunto ya estaba zanjado en ese sentido, ¿ya? El capítulo 16, verso 4 nos hace ver eso, ¿ya? Y nos dice que cuando ellos pasaban por las iglesias, en las distintas ciudades, como yo les dije, entregaban las reglas que los apóstoles y los ancianos de Jerusalén habían acordado que se pusieran en práctica. Por lo mismo, el apóstol ya no tenía que lidiar mayormente con el asunto. O sea, había una resolución de parte de la iglesia, de parte del concilio. Así que lo que pasaba con Pablo es que descansaba en el Señor, y lo que por medio del concilio, que fue convencido por el Espíritu Santo y la Escritura, se había acordado. O sea, ya no había algo, podríamos decir, conflictuado en el apóstol. El apóstol lo tenía claro, él. Y también esto fue confirmado por el mismo concilio. Pero hay una segunda cosa. Pablo tomó la decisión con respecto a la circuncisión de Timoteo por una cuestión meramente práctica. No fue por una cuestión, podríamos decir, de dudas o de ir en contra de los que eran de la circuncisión, sino que por una cuestión práctica. Y el texto se hace cargo de eso, para evitar problemas. Y aquí podemos ver lo que yo les decía en este segundo punto, la tolerancia que el apóstol entendió que debía tener para evitar problemas. Pero también mostró tolerancia en este sentido con respecto a los judíos que aún mostraban ripios teológicos en el entendimiento pleno del Evangelio. Porque fue tolerante con ellos. Fue tolerante con estos cristianos que todavía no entendían profundamente el Evangelio, porque cateteaban diciendo, no, hay que circuncidarse. Él fue tolerante, pero fue tolerante ahora porque ya, insisto, el concilio de Jerusalén había zanjado este asunto. O sea, ya él tenía el respaldo del mismo concilio, del Espíritu Santo y de la palabra, ¿ya? Antes entonces de que Pablo fuera al choque con los judíos que estaban, como yo usando esta palabra coloquial, fregando la pita, antes de ir al choque, prefirió ser conciliador. Algo que quizá estaba ya meditando según lo que uno hizo con su amigo Bernabé, ¿ya? Fijémonos en el resultado entonces de este actor de Pablo. Porque Pablo actuó de esta manera conciliadora. Pablo mostró tolerancia. ¿Y cuál fue el resultado de esta tolerancia y de esta estrategia? Porque la estrategia, ¿dónde estuvo? En que le pidió a Timoteo, circuncídale. Ahí estuvo lo estratégico. Y la tolerancia fue justamente permitir que estos otros cristianos, ¿no es cierto?, todavía judaizantes, vieran o percibieran que en Pablo existía esta nobleza, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Fijémonos lo que dice el verso 5 del capítulo 16. Y las iglesias eran confirmadas en la fe y su número aumentaba cada día. O sea, la tolerancia que el Espíritu Santo provocó en el apóstol Pablo permitió que las iglesias fueran confirmadas en su fe, pero que además aumentara su número cada día. Y este versículo es muy interesante, porque podemos comprender que no solo el número de personas crecía en las iglesias, sino que, o miembros de la iglesia, ¿no es cierto?, sino que se formaban más iglesias. Dice que las iglesias crecían. Es decir, el evangelio fue plantado, después de 5 años volvió el apóstol, les llevó la resolución del concilio de Jerusalén, y esto provocó que el evangelio fuera reforzado, que más iglesias fueran plantadas, que más iglesias fueran organizadas, y que obviamente más personas se agregaran a estas iglesias. Pablo mostró entonces en esta decisión un profundo amor por la iglesia, y específicamente por aquellos que aún eran débiles en la fe, pero sin transar las profundas convicciones que el Señor le había dado con respecto a esta libertad en el Evangelio, la libertad que el Señor le da a sus hijos con respecto a las obras de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Este asunto de la circuncisión o de la ley en general.
¿Ya? Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos fijado nuestra atención en el conflicto, en esta discordia. Hemos visto también cómo el Señor mueve al apóstol Pablo a tener tolerancia y a esta estrategia que usa con respecto a Timoteo, y esto tiene como resultado crecimiento de la iglesia, crecimiento del evangelio o confirmación en la fe. Y nos queda como última cosa, como yo les anuncié ya, que otra vez vemos en el texto, una vez más, en el relato de los Hechos, cómo el Espíritu Santo es central. La persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dios Espíritu Santo obrando de manera poderosa. En la última parte del relato de hoy, el texto nos ilustra en un par de veces al menos, de manera explícita, que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo les impidió, mejor dicho, les impidió a Pablo y a sus colaboradores ir a un determinado lugar a predicar el Evangelio. 2 veces. El Espíritu, dice, se los impidió o no les permitió. Y luego, de una manera implícita, es decir, que no es tan evidente, es el mismo Espíritu Santo que sí permite, o mejor dicho, los impulsa a ir a un lugar determinado que ellos no pensaban ir. Que es el caso, como les dije yo, del lugar de Macedonia que viene siendo Europa. ¿Ya? Entonces, fíjense, el Espíritu les dice, y parece raro, ¿eh? ¿No les parece extraño decir, no, quiero ir a predicar allá? No. Ah, quiero ir a predicar a este otro lado. No. El Espíritu dice, no. ¿Y dónde vamos a ir? Digamos, se pueden estar preguntando ahí, Pablo, y el Espíritu mismo los guía para ir a un lugar donde el Señor los estaba enviando. Entonces, como primera cosa, debemos recordar lo que aprendimos hace un par de domingos atrás. Que el trabajo de la extensión del reino de Dios por medio de su palabra, por medio del Evangelio de Jesús, no debe estar desconectado de la planificación y de algunas estrategias. Es decir, la iglesia nos muestra la palabra del Señor, nunca predicó el Evangelio a tontas y a locas. ¿Ya? Nunca. De hecho, si nosotros pensamos en la parábola del sembrador, a pesar de que dice que la semilla cayó aquí, cayó junto al camino, cayó otro, no se siembra. Los que han sembrado, quizás Carlos se acuerda todavía cuando se sembraba a mano, al voleo, ¿no es cierto? Sin máquina, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan mucho? Ya venga acá a hacernos todo el gesto, ¿cómo se hace? Nada más. Entonces, cuando se hace eso, a pesar de que mucha semilla puede caer en un lugar que uno no quiere, siempre cuando uno avienta la semilla, ¿no es cierto? Es dirigido a cierto lugar. La iglesia en ese sentido debe pensar lo mismo. Predicar el Evangelio no es tirar el Evangelio a tontas y a locas. Debemos buscar y ser en ese sentido inteligentes, tener una estrategia, tener de alguna manera una dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿A dónde quiere ir la iglesia a predicar, a anunciar la buena nueva? ¿Ya? Entonces, como primera cosa, como ya les decía, ¿no es cierto?, recordar que en la extensión del reino de Dios por medio del Evangelio no puede estar desconectado de una planificación y de estrategias. En el caso del apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a un lugar y se dirigía ¿a dónde? ¿A la plaza? A la sinagoga, bien, Berta, a la sinagoga, era lo primero. ¿Por qué? Porque él, como era judío de nacimiento, ¿no es cierto?, y era conocido, había sido formado por un gran líder de los fariseos como Gamaliel. Si decía que estuvo bajo Gamaliel, ¿no es cierto?, lo iban a escuchar. ¿Ya? Es como si hoy día dijéramos, oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan. ¿Ya? ¿Y qué hiciste? Estudié en la universidad. ¿A dónde? En la Católica. ¿Y qué hiciste? Entonces, atención, eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Tenía esa estrategia. Lo mismo debe hacer la iglesia. Entonces, el apóstol iba a las sinagogas y allí predicaba la palabra del Señor. Y también lo que hacía era lo que ya aprendimos, contextualizaba el mensaje. No es que predicara un evangelio aquí y otro evangelio allá, sino que, como lo vimos en algún momento, le predicaba a los judíos, o predicaba en la sinagoga, y le hablaba de ¿quién? Le hablaba de Abraham, de Isaac, de Jacob, o de los patriarcas, le hablaba de los jueces, le hablaba de Egipto, porque para ellos era natural, era parte de su historia. Pero cuando le predicaba a los paganos, no le hablaba de Abraham, porque no conocían a Abraham. Cuando le hablaba a los paganos, no le hablaba de los jueces ni de los reyes. ¿De quién le hablaba? Pues, ¿se acuerdan cuando llega a Listra, a Derbe?
donde eran todos paganos, le habla, vuélvanse de esos dioses y vuélvanse al Dios que creó todo esto. Allí está la verdad. Y así les predicaba el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que tomar eso para entender que tiene que haber estrategia, pero que también tiene que haber cierta contextualización del mensaje del Evangelio. Lo mismo que hizo recién con Timoteo, o sea, no recién, lo hizo hace muchos años atrás, recién, lo que acabamos de ver. Lo que hizo con Timoteo fue una estrategia, de tal manera que no lo molestaran ni a él ni a Timoteo. Entonces queda claro que ellos tenían la intención de seguir predicando el Evangelio en muchos lugares en la región de Asia o en la región de Galacia, donde habían pasado por primera vez. Es lo que dice el verso 6. Leo. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Entonces, el apóstol Silas y Lucas mismo dije, vamos, sigamos predicando en esta misma región. Hay muchos lugares todavía aquí. Curiosamente, el Evangelio dice, perdón, la palabra del Señor dice, el Espíritu Santo no les permitió. No les permitió. Y después, estos planes fueron frustrados por el Espíritu Santo en una segunda ocasión. Verso 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez dice, el Espíritu tampoco se lo permitió. Insisto, suena extraño. Suena extraño pensar que personas con ánimo, con ímpetu de ir a predicar el Evangelio a algún lugar, el Espíritu, Dios mismo, diga no. Lo importante aquí es que ellos entendieron y hicieron caso a este no. ¿Ya? Y a esto, primero debemos decir que no se nos explica de qué manera el Espíritu no permitió. Dice que no se los permitió nomás. Y aquí nosotros podemos sí dar algunas explicaciones que pueden o no ser exactamente las mismas. Porque sin lugar a duda puede ser algún tipo de inconveniente de salud de alguno de ellos. Ah, vamos a ir acá y resulta que Silas se enferma. Puede haber sido. O que Pablo se enferma. Que sabemos más adelante que tenía un famoso aguijón en la carne. ¿No es cierto? Que tenía problemas en la vista, que tenía un problema de ciática, que tenía un problema por la misma ciática de cojera, qué sé yo. Pero el asunto es que no pudieron ir para allá. Pero ellos interpretaron, esto sin lugar a duda, que el Espíritu Santo, esto no fue una cuestión al azar, que el Espíritu Santo se puso de por medio y dijo, no. Pudo haber sido algún mal tiempo, una tormenta, no pudieron embarcarse, no pudieron salir, o de transporte. El tren se echó a perder, cayeron árboles en la línea. Nadie se rió. No están atentos porque trenes no habían en ese tiempo. ¿Ya? Yo pensaba que iban a decir, no, no hay trenes, pastor. Pero no importa. ¿Ya? Cualquier cosa. Pero ellos entendieron que el Espíritu Santo fue el que dijo no. Sin embargo, lo que nos queda claro es que ellos, como yo les decía, entendieron que era Dios por medio del Espíritu Santo el que se estaba manifestando en esos eventos. Cualquiera que hubieran sido que no pudieron ir ni a los lugares de Asia, ni después, ¿no es cierto?, a Bitinia. ¿Ya? Segundo, mientras se contaban en el puerto de Troas, ¿qué es lo que parece aquí? Seguramente estaban allí planificando, ya que el Espíritu les dijo no para acá, les dijo no para este otro lado, estaban en Troas, y planificando y orando, me imagino yo, para tener convicción a dónde iban a dirigirse. Pablo tiene una visión mientras dormía, en donde un hombre de Macedonia, dice el texto, seguramente lo identificó el apóstol Pablo por su manera de vestirse, que era de Macedonia, no por el idioma, sino que de Macedonia le decía, vengan, le suplicaba por ayuda, diciéndole que pasaran por allí, dice el verso 9. El texto entonces nos deja entrever que Pablo, además, no se guardó esta inquietud y la compartió con Silas, la compartió con Timoteo y con Lucas. ¿Cómo sabemos esto? Lo dice el verso 10, fíjense, que es el último verso que leímos, el último verso del relato de hoy. Después de que Pablo tuvo esta visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues no estaba Pablo seguro, estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Es decir, el apóstol tiene esta visión, tiene este sueño y lo comparte. Y eso les da la convicción a todos. ¿Es el Espíritu Santo o es Dios que nos está llamando a predicar el Evangelio? Esta
entonces fue la manera en que Dios usó y que Dios convenció. Primero, por medio de su providencia, usar el conflicto entre Pablo, estamos resumiendo, entre Pablo y Bernabé, para que se fueran por caminos distintos y con distintos ayudantes también. Bernabé y Juan Marcos a Chipre, ¿no es cierto? Y después Pablo hasta llegar a Macedonia. Y como segunda cosa, impedir los planes que ellos tuvieron en primera instancia de seguir predicando en las regiones de Asia. Y como tercera cuestión, convencer al apóstol Pablo en este sueño, en esta visión, y al resto de su compañía, de la imperiosa necesidad de ir hacia Europa, hacia Macedonia, a predicar el Evangelio. De hecho, yo pensaba, hermano, y con esto antes de ir a las aplicaciones, que si no fuera por esto, nosotros hoy día, mirándolo así en perspectiva, bastante perspectiva, no habríamos conocido el Evangelio. Porque si el Evangelio no llega a Europa, ¿no es cierto? Y de hecho, el cristianismo se afianzó y se masificó en Europa continental, ¿no es cierto? De allí el Evangelio no habría saltado a América, a Norteamérica en este caso, y menos habría llegado a nosotros hoy día, a Chile. Así que fíjense cómo la providencia de Dios está actuando aquí. Siglo I, para que nosotros hoy día pudiésemos tener y pudiésemos conocer el Evangelio. ¿Cómo aplicamos estas verdades que encontramos acá, que son históricas también? Como primera cosa, así como vimos que las discordias, y la discordia puntualmente entre dos líderes, se produjo por visiones particulares de una persona, en este caso de Juan Marcos, porque Bernabé, el tío, lo miraba de una manera y Pablo por otro lado de otra, ¿no es cierto? Se produjo, ¿no es cierto?, una discordia por visiones particulares de una persona. Hoy en la iglesia siguen existiendo lamentablemente discordias. Yo les dije, estos no son excusas para decir, oye, Pablo y Bernabé pelearon, ¿por qué no puedo pelear yo? ¿Por qué no puedo tener discordia? No, la Escritura no nos está apuntando eso, no está enseñando eso. Esto debemos evitarlo a toda costa. Sobre todo cuando son conflictos por cosas poco o nada importantes, e incluso por las que son importantes. ¿Ya? Vimos cómo Pablo, sin transar sus convicciones con respecto al Evangelio, por ejemplo, le pidió a Timoteo que se circuncidara para evitar problemas. Seguramente Pablo ya estaba meditando en su corazón y el Señor le estaba poniendo, mira, te peleaste con Bernabé por el cabro este de Juan Marcos, ¿ya? Pero el apóstol fue tolerante con muchos otros. Con muchos otros aprendió el apóstol Pablo allí y dijo, ¿sabes, Timoteo? Mejor circuncídate. No quiero seguir teniendo problemas, ¿no es cierto?, con mis otros hermanos que son judíos, que, claro, tienen estos ritos teológicos, no entienden todavía, circuncídate. ¿Estáis de acuerdo? Y me imagino así, ¿no es cierto? No que dijo, oye, circuncídate. No, oye, circuncídate y ven conmigo. O sea, mostró allí lo importante que es mostrar también amor. La discordia debemos evitarla. Debemos evitar los problemas mientras esté en nuestras manos. Y podemos ver allí, ¿no es cierto?, amor por los hermanos, tanto en Pablo como en el mismo Timoteo. Porque yo me imagino, y especialmente los que somos varones, que no debe ser nada agradable circuncidarse. Hoy día a lo mejor hay muchas anestesias y cosas, en aquel tiempo no. Solamente el cuchillo, solamente el bisturí, ¿ya? La palabra del Señor nos dice que siempre debemos hablar la verdad en amor. Efesios capítulo 4, verso 15. O sea, si vamos a hablar la verdad, si vamos a ser francos unos con otros, si vamos incluso a tener al Señor y al Evangelio de por medio, nunca debemos ser francotes. Y esto yo creo que ustedes lo han escuchado de parte mía incluso cuando hablamos de uno a uno. Es decir, cuando yo los aconsejo. No, es que yo le dije la verdad. Y muchos de nosotros decimos eso, pero si lo que le dije fue la verdad, no va, po. Y nosotros que al frente tenemos a una persona apesadumbrada por decirle la verdad. Es cuando somos francotes. Y no es o sea, no es que sea cristiano, no es amoroso ser francote cuando ponemos la verdad de por medio, sino que también hay que ser amoroso. Recuerdo que dice Efesios capítulo 4, verso 15, siempre hablar la verdad en amor, o con amor. Le dije la verdad, pero no es lo mismo decirle la verdad que si sabes que, mira, pasa esto y esto otro.
y intencionalmente buscar ser amorosos. Debemos mostrar por medio del amor mutuo que somos parte del cuerpo de Cristo. No olvidemos lo que dice Juan, ¿no es cierto?, en su carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. O sea, lo que está diciendo la Escritura aquí, el Evangelio de Juan, ustedes como iglesia, ustedes que son parte del mismo cuerpo, quieren que los demás sepan que son cristianos, que son discípulos, ámense, ámense y muéstrenlo, demuéstrenlo. Y eso no significa que vamos por la calle, oye Carlos, vamos a dar una vuelta, bueno, te amo, hermano. Sonaría raro, ¿no? Muestren que se amen, muestren que se amen. Y fíjense, queridos, que y esto yo lo discutió la principal testigo, y no es porque sea un testigo demasiado cercano, porque de hecho muchas veces esto me puede llegar a jugar en contra. Pero pregúntale a mi esposa, ¿cuántas veces yo le he dicho a mi esposa, y a muchos de ustedes también, que una de las mejores muestras de amor cristiano es cuando yo escucho de un hermano que están hablando mal de él? Lo primero que yo debo hacer en mi corazón es dudar de eso. Dudar de eso. Es decir, si hablan mal de Carmen, si alguien viene, una persona, incluso un hermano, dominado por el enemigo en ese momento, dominado por Satanás, y comienzan a hablarme mal de Carmen, lo primero que yo debiese hacer es dudar de eso y no creerlo. Lo primero. Pero ¿cuál es nuestra inclinación? Que si me hablan mal de mi hermano, mi inclinación pecaminosa, es decir, es a creerlo. Es a creer, es lo primero. Y lo primero que nosotros debiésemos hacer es dudar de eso. Eso es muestra de amor. Eso es muestra de amor, es dudar. Es dudar de lo mal que están hablando de mi hermano. Entonces, en esto conocerán todos ustedes que son mis discípulos si se aman unos a otros. Pero fíjense lo que nos dice este mismo autor, pero en su primera carta, en el capítulo 3, en los versos 13 al 18. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los odia. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Fíjese hasta aquí. Es decir, si no hay ni siquiera está diciendo muéstrenlo aquí, sino que está apuntando la palabra del Señor a nuestro corazón. Si tú no amas a tu hermano, lo más probable que está diciendo la Escritura es que estás muerto todavía, espiritualmente. No ha pasado de la muerte a la vida. ¿Ya? El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano, es homicida. Es homicida. Y esto está apuntando a la interpretación que hizo el mismo Jesucristo cuando predicó el Sermón del Monte. Que dijo, ustedes dicen, ¿no es cierto? El que mata, ¿no es cierto? El que mata a otro es culpable. Pero yo les digo, todo aquel que hable mal de su hermano, que le diga tonto a su hermano, que le diga estúpido a su hermano, es tan culpable como el que alce su mano y lo mate. Fíjense qué importante es esto. A propósito del amor que debe haber entre los hermanos. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, poniendo a Cristo de por medio. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Hijitos míos, termina, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, no nos digamos solamente te amo, sino de hecho y en verdad. O sea, con actitudes. O sea, a eso me refería con la actitud. Hablan mal de mi hermano, mi actitud dice, no te creo. ¿Por qué me dice eso? No te creo. Eso es lo primero. ¿Ya? Segunda cosa, ¿cómo podemos aplicar todo lo que vimos hoy día en el sermón? A propósito del amor entre los hermanos y el amor en Cristo, el apóstol Pablo mostró paciencia, como lo vimos, mostró tolerancia con aquellos que aún no entendían la cabalidad del Evangelio, los de la circuncisión. Lo mismo hizo Timoteo al hacer caso a la petición del apóstol. Entonces, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a ceder por amor a los hermanos? Y aquí no estoy hablando a ceder en el sentido de que si hay un hermano que está en un error profundo, como lo estaban acá, ¿no es cierto?, diciendo que era necesario para la circuncisión, decirle amén, así es. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a ceder por amor a los hermanos?
Como lo digo, no digo ceder o transar en concesiones o conceder cuestiones que abiertamente están opuestas a la verdad. Hay cosas en las cuales no queremos dar a torcer nuestra mano, más bien por orgullo. Aquí me remito al ejemplo. En realidad un maldito orgullo que hace mucho daño a la iglesia. No queremos dar mi brazo a torcer. No, en esto no me voy a ganar. Son las típicas expresiones cuando hay discusiones, pero ¿por qué? Y la respuesta es, del otro lado, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. ¿Han escuchado eso? ¿Se han escuchado ustedes diciendo eso? ¿Por qué? Es que así me gusta a mí. Y se forman discordias por aquellas estupideces. Que el Señor nos libre, hermanos, de dañar a su iglesia por cuestiones estúpidas como esas. Y por último, debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Solo hay dos maneras de relacionarse con Dios en la persona del Espíritu Santo. O le hacemos caso, o como dice la Escritura, lo contristamos, o lo apesadumbramos, o lo entristecemos. Y esto es haciendo lo contrario a lo que es su voluntad. Esto en todo orden de cosas. En el texto de hoy, Pablo y sus ayudantes no porfiaron en ir a predicar a aquellos lugares en que estaban dispuestos a ir. Pudieron hacerlo, pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. El Espíritu Santo les dijo no, pero la Escritura no nos dice, y Pablo, Silas, Timoteo, ¿no es cierto?, y Lucas porfiaron en ir y fueron. No nos dice la Escritura eso. No fueron, no siguieron y no lo hicieron. Tuvieron más bien la convicción que esos estorbos, como ya lo vimos, eran del Espíritu. Lo mismo en el caso de que el Espíritu Santo les convenció de que debían ir a Macedonia. Fueron. No le dijeron, no fueron en oración diciendo, Señor, ¿estás seguro que tenemos que ir para Macedonia? No, sino que fueron, hicieron caso al Espíritu Santo. En el lenguaje canuto, esto, hermanos, es consentir o aceptar cuando vemos que Dios abre o cierra puertas. ¿Se lo han escuchado? Y nosotros damos consejos. El Señor abre puertas, el Señor cierra puertas. Es eso. Pero apliquémoslo a nuestra vida. Cuando el Señor dice no, cuando el Señor cierra una puerta. ¿Ya? Yo quiero ir a mi pieza y el Señor me cerró la puerta. Estoy aplicando ahí. No, Señor, yo quiero este trabajo, por ejemplo. Y el Señor dice no. Aquí te estoy abriendo otra oportunidad de trabajo. ¿Debo dejar de orar por eso? No, tengo que seguir orando. Señor, confirma esto. Confirma esto, Señor. Así, Señor, abre y cierra puertas. En tu vida personal, ¿estás pasando a través de las puertas que el Señor te abre? Aquí está, la puerta abierta. No, pero yo no voy a ir por ahí. Pero el Señor te la está mostrando. No, es que no quiero ir por ahí. Y aquí puntualmente, ¿no es cierto?, podemos pensar en lo que significa compartir el Evangelio. Que el Señor nos abre puertas para ir y predicar el Evangelio allí o para ir y predicar el Evangelio allá. La pregunta es, ¿estamos transitando por esos caminos que el Señor nos allana? Comunitariamente, ¿qué puertas como iglesia, qué puertas el Señor nos está abriendo y cuáles nos está cerrando o cuáles nos ha cerrado? ¿Porfiamos acaso en querer abrir o forzar aquellas que el Señor nos ha cerrado? Pidamos al Señor la sensibilidad espiritual para discernir cada vez que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos está estorbando por un lado o dando aperturas por otro, de tal modo que Él siempre sea honrado y su Evangelio y su reino siga creciendo en todo lugar, especialmente en esta comuna que nosotros amamos, en la comuna de San Fernando. Que el Señor nos bendiga.